Esta es nuestra tercera llamada, así que póngase cómodo y disfrute con nosotros. Bienvenidos, es un gusto que nos acompañen en un programa más de Conversemos de Teatro. A partir de este momento, conoceremos detalles de nuestros invitados, experiencias, anécdotas y mucho más. Conversemos de Teatro Costa Rica. Esta noche nos acompaña el actor y director nacional Óscar Castillo. Su larga trayectoria como actor, productor, guionista, cineasta y creador de exitosas series de televisión le han dado el título de ser uno de los grandes impulsores del cine y la producción audiovisual costarricense. Hoy nos cuenta parte de su vida profesional y personal. Conozcamos al actor nacional Óscar Castillo. Conversemos de teatro. Comenzamos. ¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe como todos los lunes en su programa Conversemos de Teatro. De verdad nos honra mucho su presencia y hoy tenemos un programa muy especial. Todos los programas en realidad son especiales, pero el invitado de hoy reúne una serie de características que lo hace muy especial, lo hace diferente, porque estamos hablando con una persona con muchísimo abolengo teatral, con muchísimo abolengo de producción y en fin. Sobran las palabras, más bien faltan, al contrario, faltan las palabras para descifrar el orgullo que siento de tener hoy nada menos y nada más que a don Óscar Castillo. Don Óscar, un gusto tenerlo con nosotros en el programa después de tantos intentos, porque sí, parecía el cuento del gato y el ratón, pero bendito sea Dios que se dio la oportunidad, darle la bienvenida. Espero que disfrute muchísimo esta conversación. Y bienvenido a su programa. Muchas gracias. Ojalá que realmente sea de interés. Claro, muy amable, más bien, muchísimas gracias, agradecido por la atención y este lugar tan lindo, tan fresco, tan especial. Yo me siento como en una finca por allá, en algún lugar del país. Don Óscar, entremos en materia. La gente quiere conocer a don Óscar Castillo, más de lo que ya de por sí, ya don Óscar es conocido. Don Óscar, ¿dónde nace don Óscar? Yo nací en el Hospital San Juan de Dios. 7 vecinos. Ah, caramba. En una época en que no había incubadoras. No se preocupe. Y tampoco aviones jet. Ni siquiera estábamos cerca del aeropuerto. Nada, había aviones de 4 motores. Ni siquiera de 4 motores, había de 2 motores. Aquellas famosas latas que caían allá en la sabana. El DC-3 y el C-46. Los primerísimos años de mi vida, los primeros 3 años o 4 años fueron en el barrio Los Ángeles. Los Ángeles, frente sí. Al colegio Los Ángeles. Ah, ¿cómo no? Y después fueron por el Liceo de Costa Rica. Ahí yo me crié realmente mi infancia y mi adolescencia. Josefino 1000 por 1000, o sea, mera cepa Josefino. Sí, más Josefino imposible. Mi madre era una de las primeras enfermeras y obstétricas graduadas de este país. Ah, qué interesante. En una escuela de medicina que armaron los médicos que necesitaban enfermeras profesionales al sur del Hospital San Juan de Dios, en la misma manzana, había una escuela de medicina y ella fue... Por donde está la morgue, me imagino, actualmente, por donde está el Ministerio de Salud, por ahí. En la esquina, ahí hay un edificio, todavía había un gran anfiteatro. Y ahí ¿cómo no? Sí, donde daban las clases de medicina. Sus compañeras fueron la mamá de Abel Pacheco y la hija del doctor Beche, en fin, una serie de gentes ahí, de señoras. Eran muy poquitas. Entonces, por esa razón nací en el Hospital San Juan de Dios. Sí, porque era muy común nacer con en partera, las casas, ¿verdad? Sí, en las correcto. Casas, sí. Sí, ella se dedicó a eso muchos años también. Y luego crecí ahí, pues, cerca del Liceo de Costa Rica, frente al Parque Escarré. Y ¿cuántos de familia, don Óscar?
Un hermano nada más. ¿Un hermano mayor o menor? Menor, que ya murió. Y bueno, mi madre y mi padre. Era una familia muy chiquita. Los hermanos de mi madre estaban todos desperdigados, campesinos. Y los de mi padre no los conocí nunca. Él fue nicaragüense. Llegó a Costa Rica después de un enfrentamiento con alguien de Somoza, y yo recuerdo muy niño que en mi casa se organizó, fue parte de los lugares donde se organizó el primer movimiento contra Somoza, con Manolo Cuadra. Con Manolo Cuadra. Es un caso muy particular. Este Manolo Cuadra fue Manolo era el poeta, el hermano. Abelardo Cuadra fue el jefe del pelotón de fusilamiento de Sandino. Hombre, qué interesante. Y luego él se volvió contra Somoza, vivió en mi casa, yo muy niño, pequeñito, y luego ellos trataron de hacer un primer movimiento armado para derrocar a Somoza, que los capturaron en el gobierno de Teodoro Picao, que por lo demás fue mi padrino. Entonces, cosas complicadas. El apellido era Teodoro Picao Michalski, ¿era? Correcto. Sí. Teodoro Picao Michalski. Entonces, jugué béisbol en mi infancia, corrí por muchos potreros, robé guayabas, en fin, la vida de lo que era un chiquillo. ¿En qué escuela estuvo, Oscar? En primer grado me mandaron al liceo, al Colegio Los Ángeles. Sí. Entonces yo iba caminando desde ahí, cerca del Liceo Costa Rica, hasta el Colegio Los Ángeles, ida y vuelta. Por donde está la actual parroquia de Los Ángeles, ¿cierto? Sí. Que tengo entendido que son oficinas del APSE, algo así. No sé qué serán ahora, pero ahí era. Y entonces, eso era... Una caminada bonita, le cuento. Son, ¿qué? 7, 8 cuadras. No, mucho. ¿Más? Con 6 años. Sí, bueno, es que estamos hablando de otros Entonces, tiempos. estamos hablando de un tipo de sociedad diferente, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Un niño de 6 años caminando desde... Era 2 kilómetros fácil ahí, ¿no? Sí. 1 kilómetro y Se me medio, hace muy corto. Estoy pensando en función de conductor. Sí, correcto. Era largo. Estoy pensando en función de conductor, no a pie, entonces se me hace más corto. Así es. Y después estudié en la escuela Juan Rudín. Me pasaron ya a la escuela Juan Rudín, la primaria y la secundaria en el Liceo de Costa Rica. Cuénteme un poquito de Oscar Castillo en esos tiempos. ¿Cómo era Oscar? ¿Qué era? ¿Era un estudiante aplicado? ¿Era un estudiante ahí sacando notas ahí como para ir saliendo adelante, aplicado? Y la pregunta que creo que es muy importante, que muchas veces marca un poquito a la persona más adelante, y es: ¿usted se considera una persona introvertido o extrovertido? Bueno, no tenía idea. La verdad es que a mí nunca me costó. Bueno, bendito sea el Señor, sí. Entonces, yo no sé si era aplicado o no era aplicado, pero nunca me costó. No tuve problemas nunca. Tuvo buenas notas. Sí. Bueno, no tuve problemas. No tenía problemas. Amiguero. Bueno, empezamos a jugar béisbol muy chiquillos. Primero el barrio, ¿verdad? Allá frente a mi casa, ahí todavía no había una calle. La avenida 24 era como donde llegaba el San José de entonces. Y entonces ya nosotros íbamos a media cuadra así de la 24, una calle que pasaba frente al Escarré, que era así como de zacate. No había ni carros. Y había un camino donde se pasaba en bicicleta para entrar al estadio. Y entonces ese era el salón de la sala de juegos. Le hago una pregunta. Ahí jugábamos la barra, béisbol, le jugábamos con las chiquillas que jugaba, todo el mundo jugaba ahí.
Qué mundo más bonito, qué tiempos más inolvidables. Sí, también me tocó una época muy terrible, porque vino la guerrilla, la revolución del 48. Sí, señor. Mi familia evidentemente era pro gobierno, y cuando subió el gobierno, cuando subió Figueres en el 49, hubo finales del 48, principios del 40, finales del 48, hubo mucha represión contra mi familia. Sí, correcto. Mi familia vivió algo de eso. No solo represión, sino además cárcel. Sí, correcto. Yo recuerdo de 8 años, de 7 años, llevar almuerzos a la penitenciaría. Otra caminadora. Y ahí se fue perdiendo todos los platos, porque el plato que llegaba se quedaba. Sí, lamentable. Y a mí el olor que tenía esa puerta de la penitenciaría, y el olor que salía de ahí a la gente que estaba de niño, se me pegó en la nariz muy fuerte. Cuando me llamó Carlos Lerner para invitarme a la inauguración del Museo del Niño. Del Museo del Niño, yo no pude ir. A mí me costó muchísimo llegar a conocer ese museo, porque me traía unos recuerdos espantosos. Y cuando llegué ahí, ve aquella puerta, el olor ese es una cosa que me revive. Me llama mucho la atención porque hay olores, y hay sonidos, y hay cosas que se impregnan para siempre en el ser humano y nunca más se olvidan, ¿verdad? No, menos en esas condiciones, sí, en esas circunstancias, ¿verdad? Y es que le hacía el comentario del área donde usted vivía y ahí donde se desarrollaba, porque justamente donde está el estadio Oscar Rey, antes del estadio existió el rastro, el famoso rastro. Claro. Y el rastro fue administrado por mi bisabuelo. No me diga. Don David Salazar. Yo llevo el segundo apellido, es el apellido de mi señor abuelo, mi bisabuelo. Y entonces tengo historias aquí en mi mente y en mi corazón, el recuerdo de ese tiempo, de esas calles de Zacate, de esas jugadas de chiquillos y montones de chiquillos disfrutando en una sociedad muy sana. Imagínese si usted se acuerda de eso. Bueno, y yo no lo viví, ¿verdad? Lamentablemente hay una diferencia, ya decía yo, que un poquitito más grande de edad entre usted y yo, con el mayor de los respetos, pero sí. Muchísimo mayor. Pero sí, guardo en mi memoria y en mi corazón historias de mi madre y de mis Don Teodoro Larte, que era nuestro profesor de español en el Liceo de Costa Rica, se paraba ahí en los corrales a ver las vacas. Era la hora de almuerzo, para meditar seguramente en la vida. Sí, muy cerca de ahí. Pues estaban listos para morir. Entonces ahí se crió mi abuelita, ahí se crió mi mamá, ahí se criaron mis tíos. Entonces, y uno de mis tíos justamente jugó béisbol. ¿Así? Daniel Villalobos. ¿Usted es sobrino de Daniel? Sí, señor. Pero Daniel Villalobos padre y Daniel Villalobos hijo. Claro, el Daniel Villalobos padre, el que nos hacía los bates. Justamente a mí me hizo un bate. En el aserradero de los Brilli. Correcto, sí, señor. Ese es el esposo de mi tía abuela. Ah, y Daniel, me acuerdo muy bien de él. Y de Daniel hijo, que hoy justamente, el día que estamos grabando este programa, está cumpliendo 39 años de fallecido Daniel hijo. Sí, hace años. Bueno, y el viejo era el que nos hacía los bates. Sí, señor, claro, por supuesto. Él era después ya empezaron a dar bates, se quebraban mucho, pero bueno, ya jugábamos con eso. Sí, correcto. Mire usted, Daniel Villalobos. Qué chiquitito es el mundo, sí. Pues sí. Entonces, retomando. Entonces jugábamos, bueno, eso, y después, en esa época, la Federación de Béisbol, los que estaban, empezaron, yo creo que fue de Moncho Méndez, de Ramón Méndez, el cubano que era el entrenador nacional. Sí, señor. Crearon el campeonato infantil de béisbol. De manera que cuando ya teníamos, creo que eran 8 o 9 años, el béisbol se volvió una cosa ya organizada. Entonces, por supuesto que era toda la gente del barrio los que jugábamos. Sí, claro. Éramos los del barrio que jugábamos, y jugaban béisbol los de los colegios
de los colegios que tenían influencia norteamericana, como la Metodista y el liceo, yo no recuerdo si era Christian Lincoln, pero creo que sí, y eso era. Después, años después, empezó el San Francisco, que también tenía equipo de béisbol. Y entonces era muy divertido porque mis amigos, cuando yo era el barrio, era un barrio muy proletario, un barrio obrero, jugaban béisbol con los mismos tenis con que tenían un par de tenis que usaban toda la semana. Y muchos de ellos jugábamos entre semana. Nosotros entrenábamos con bola de trapo. Sí, béisbol, con una bola de trapos que hacían, con esos bates que estamos hablando, con guantes. No teníamos implementos, pero jugábamos. Y los domingos la gente de la federación nos daba los implementos para el juego. Los prestaban. Entonces, yo tenía un guante de catcher que me prestaban y yo jugaba de catcher y los otros manillas y bates de verdad y bolas de béisbol. Y bueno, yo recuerdo que ganábamos los partidos nosotros 36-0 y cosas así. ¡Ah, caramba! Sí, porque jugábamos todos los días. Sí, por supuesto. Estábamos en esa vaina. Fueron años muy simpáticos. El béisbol fue muy simpático. Yo jugué muchos años. Así me lesioné. Tuve unas terribles lesiones musculares del béisbol y después el karate, en fin. Pero sí, así fue la infancia. La adolescencia fue ya una adolescencia. Ya vamos a entrar, vamos a hacer un pequeño corte aquí. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarles que nos visiten también en nuestra página en Facebook, Conversemos de Teatro Costa Rica, y si usted está viendo el programa y no es suscriptor del mismo, suscríbase, dele me gusta y comparta. No olvide tocar la campanita para que cuando un programa vaya a salir en vivo, usted no se pierda de las incidencias de ese programa. Ya venimos, esto es Conversemos de Teatro. Nos vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces. ¿Está pensando en construir o remodelar? En el Depósito Los Ángeles tenemos todo lo que usted necesita y más, mucho más. Estamos ubicados 125 metros al sur del Parque de Los Ángeles en Heredia. Somos una gran familia a su servicio desde hace más de 40 años, con una amplia gama en materiales de construcción. Y todo lo que necesite en herramientas. Depósito Los Ángeles, todo en construcción y remodelación. Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en Conversemos de Teatro, un programa muy especial con un invitado de lujo, con una persona que tiene una narrativa que yo estoy viajando en el tiempo y ya me situé allá en la época del San José de los 50, 60 y me hizo sentir ese olor y sentir el polvo de ese momento y me siento, la verdad, muy agradecido y honradísimo sentado en esta silla de director que no merezco. Una persona como don Oscar la tiene más que ganada, pero yo, bueno, me siento, ustedes no tienen una idea de la realización que siento. Don Oscar, hicimos un recorrido deliciosísimo por la infancia, el brillo en sus ojos lo delatan, se vivió la experiencia. Cuénteme un poquito de la adolescencia, de sus primeros años ya con un poquito más de conciencia, digo en el sentido de que ya hay anhelos, hay gustos, hay ganas de hacer algo en la vida. ¿Qué cruzaba por la mente de Oscar Castillo en su juventud? ¿Qué deseaba hacer Oscar Castillo cuando fuera grande? Bueno, yo siempre quise ser médico, por influencia de mi madre. Sí, indiscutiblemente había una influencia muy marcada. Muy fuerte. Además era una mujer extraordinaria, entregada al prójimo, generosa hasta decir basta, capaz de cualquier sacrificio por ayudar a los demás. Esos seres que uno ha oído de que se quitan el bocado de la boca para dárselo a otro, así fue ella. Y que queda muy poca, lamentablemente. Muy difícil. En una sociedad como la actual es muy difícil. Entonces, por esa razón, anhelé de ser médico. Tuve la coincidencia de que cuando salimos de bachilleres, en 1958... ¿Siempre del liceo? Sí, del Liceo de Costa Rica. Al colegio nuestro lo desarmaron más o menos en el 56, cuando Rodrigo Facio hizo la reforma universitaria y creó el programa de estudios generales y trajo profesores europeos y se llevó varios profesores del Liceo de Costa Rica, a don Teodoro Larte, a don Bernardo Alfaro, a don Armando Rodríguez, en fin, se llevó muchos de los profesores nuestros. La crema. Sí, el colegio nuestro era excepcional. Y cuando entré a la universidad se abrió la carrera de medicina en Costa Rica, que no existía, que no había. Uh-huh. Quien quería ser médico tenía que ir afuera del país. Correcto. Inclusive tuve compañeros míos del liceo, graduados conmigo de bachilleres, que fueron a estudiar medicina afuera. Algunos fueron a Estados Unidos, otros fueron a México. Se hicieron médicos fuera. Y compañeros míos que fuimos compañeros de escuela, de colegio, y entramos juntos a medicina después. Doctor Esquivel Ferrero, ya se retiró, Rodolfo. Y entonces entré a premédica. Pero digamos que ya un vecino, que era como mi hermano, Enrique Sánchez, que ya falleció, que fue director de Radio Universidad mucho tiempo, trabajó muchísimo. Manrique Sánchez, sí, recuerdo ese en Radio Universidad. Sí, señor. Además era geógrafo. Un primo hermano de Manrique estaba en la junta directiva del Teatro Nacional. Desde siempre y hasta hoy, los directores, los miembros de la junta directiva del Teatro Nacional, el pago que reciben es de 2 boletos por función que se haga en teatro. Eso es todo la remuneración que recibe los directores, la gente que se ha prestado, que ha servido como directores del Teatro Nacional. Oh, como miembros de la junta directiva, no el director. Sí, totalmente de acuerdo. No los miembros de la junta directiva, desde toda la vida. Ah, qué interesante detalle. Entonces era una época en que venían compañías españolas de repertorio. Sí, señor. Y por supuesto estaban 4 semanas, 6 semanas. Temporadas cortas, pero muy abundantes. Temporadas muy largas. Sí, en realidad eran muy largas porque esa gente hacía 3 funciones diarias. Sí, a eso me refiero, sí. Y entonces este amigo, este primo hermano de Manrique, recibía los boletos y yo me imagino que empezaban a dárselos a todos los amigos, etcétera, pero cuando iba a la función número 14 o 15 de Juan Tenorio, ya se habían acabado ya los todo amigos. Todo el mundo lo ha visto, sí. Entonces él
mandaba los boletos para que los chiquillos, Manrique y yo, fuéramos al teatro. El problema era conseguir camisa y corbata y saco. Y yo me quedé en un colegio, había corbatilla negra, usábamos en el liceo, pero camisa blanca, el saco. Sí, porque siempre fue gris, ¿verdad? Sí, no era así, pero era vestido como un saco. Cuando yo entré fue que cambiaron al gris. Antes era el gris rata, pero era vestido entero, camisa blanca y corbata negra. Otro avión, y eso que estamos lejos del aeropuerto, ¿ah? Sí. Este tránsito aéreo me llama la atención. Es la primera vez en mi vida que descubro que aquí se oyen tanto los aviones. Siempre hay una primera vez para algo. Pues mi alma, después de tantos años. Entonces, bueno, ya resuelto. Mi madre no sé cómo resolvió el tema de la camisa blanca y la corbata y el saco, ya. Entonces íbamos. Y a veces llegaban, esas compañías daban hasta 4 funciones al día, un domingo, por ejemplo. O 3 funciones daban los domingos. Distintas obras, porque eran compañías de repertorio. Entonces nosotros, de Manrique y yo nos metíamos en el Teatro Nacional el sábado o un domingo todo el día. A ver todas las funciones. Veíamos todas las funciones. Nosotros llegábamos a la función de las 11 de la mañana y después de las 11 ahí nos quedábamos dando vueltas, ¡pam!, alguna vaina, y seguíamos en la de las 3 de la tarde y luego a las 5 de la tarde y luego a las 8 de la noche. Yo tengo que lanzarle una pregunta. Me imagino que muchos de los seguidores estarán planteándosela también. Y vamos a hacer una comparación, aunque las comparaciones a veces no son tan oportunas. Si usted en este momento viene y le dice a un estudiante promedio de un colegio público que tiene que ir al Teatro Nacional a ver un domingo, todo un domingo, teatro, te va a arrugar la cara y va a decir, ¿pero por qué? Si el domingo hay mucho que hacer. Ahora viene la pregunta del $1.000.000. Óscar Castillo en su época, un joven estudiante, o recién salido del colegio, digamos. No, eso, cuando estoy diciendo eso, yo tenía 14 años. Bueno, imagínense. 13 o 14 años. Ahí es donde nace, indiscutiblemente, porque sobra la pregunta, ahí es donde nace el interés por el teatro. Sí, claro. Ahí nace, ahí se forja el interés por el teatro, pero ¿cómo se da? ¿Qué le plantearon a Óscar Castillo? Mira, me regalaron estas entradas, vamos, sin saber ni para qué iban, o sí tenía más o menos noción. No, sí teníamos noción. El programa de estudios estaba formado de otra manera entonces ya uno empezaba a leer los clásicos en cuarto año. Sí, había una culturización diferente. Había que leer. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, estaba formado fundamentalmente por obras de teatro. Vivía a 7 cuadras del Teatro Nacional. Mi escuela estaba a 2 cuadras del Teatro Nacional. De manera que era un espacio que uno conocía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba con el teatro? Que cada hora le abría a uno mundos distintos. Sí. Y lo ponía a soñar en otras realidades, en otros mundos, en otras relaciones humanas, a conocer gentes que uno ni imaginaba, o la imaginación volaba a mundos insólitos y desconocidos, junto con Julio Verne, que era lo que uno leía para entretenerse. Y entonces ibas al Polo Norte, ibas al Amazonas, ibas en viajes submarinos, ibas a conocer África, el teatro de la imaginación, un elefante, en fin, era un mundo en el que no había televisión todavía. Un mundo sin televisión, con cine. Entonces al cine también íbamos una vez a la semana, al cine de barrio. Y recuerdo yo puedo hablarle de películas específicas. En el Liceo de Costa Rica, en el edificio que está al este, hay 2 edificios, hay una calle por medio, está al este y al oeste. Ese edificio del este, que ahora tiene un solo piso, era de 2 plantas. Y en una de esas plantas estaba el auditorio, el teatro, el auditorio del Liceo de Costa Rica. Un auditorio muy grande, muy lindo, hermosísimo. Ahí yo
Era parte en los primeros años del liceo del Orfeón del teatro, ¿no? del Orfeón del liceo. Entonces, nos oíamos música, digamos, lo que llaman música clásica, ahora se le dice otra. Y ahí también nos pasaban películas. Yo recuerdo haber visto ahí Casablanca, por primera vez en mi vida. Por favor. Menuda película, Casablanca. Y es una película que, o sea, quien escogía muy bien. Sí, tenía un gusto muy directo. Frente al Cine Variedades había un lugar que se llamaba Películas de 16 milímetros y en el Liceo de Costa Rica había un proyector de 16 milímetros, de manera que nos daban cine como una forma de aprender y de conocer el mundo. Qué bonito. O sea, ese cuento de que la educación era memorística, yo no la conocí. La memorística. A mí me ponían a hacer redacciones. Bueno, ahora estamos en la educación resultadista, que es peor, ¿verdad? Que ahora obtenga resultados, aunque no entienda nada, saque buenas notas y salga a jugársela. No. Lamentablemente así es. Yo recuerdo un tema de redacción que nos puso Teodoro Larte. Y era, cuando estaba aburrido él, era la 1 de la tarde, la clase, no quería dar clase, entonces nos ponía temas de redacción, una hoja y a escribir. Entonces me acuerdo que digo, ¿qué piensa una cucaracha en el escritorio de Malenkov? Malenkov era el primer ministro soviético entonces. Ajá. Entonces, cuando me dicen cuando me dicen de educación memorística, sí. Bueno, memorístico, yo tengo que imaginar qué piensa una cucaracha. Por favor. Seguramente había leído a Kafka ese día. Había leído El Proceso. Entonces, don Oscar, así empezó el asunto del teatro. Sí, correcto. Ya nos introduce. Luego, cuando entré a primer año en la universidad de estudios generales, había un curso, uno de los cursos que después di yo, que era apreciación de teatro, práctica de teatro. Correcto. Y entonces, en práctica de teatro se montaba una obra. Era Guido el que lo daba, Guido Sáenz. Y entonces montamos Los Jugadores de Gogol, con los compañeros ahí de estudios generales. Obra que se estrenó en el viejo Paraninfo de la universidad, donde está ahora la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Eso quedaba todavía. Quedó una cúpula ahí, sí, una pequeña esquina. Pero al frente había un portal maravilloso donde se hizo la primera temporada de teatro al aire libre. Esteban Pols decidió hacerlo ahí con ese frontispicio, que era como una cosa griega, así con una frontera muy clásico, muy neoclásico. Me pareció recientemente ver fotos de esa ahí en ese Paraninfo hicimos. Entonces empecé a hacer el teatro y de ahí vino una relación muy particular con don Rodrigo Facio y con don Carlos Monge, que era el secretario. Don Rodrigo era el rector. La Universidad de Costa Rica en esa época era como un colegio grande. Allá habríamos que 1500 estudiantes, si acaso. Sí, era un colegito ahí universitario. Era un colegio grande. No significativo con relación a lo de ahora. No. Sí. Ahora es una monstruosidad. Éramos frente a Ciencias y Letras, donde ahora está la biblioteca Carlos Monge, sí. Ahí había un bosque. Sí. Don Oscar, tengo que hacerle la última pregunta para ir a corte, en nuestro segundo corte, porque así es esto. Usted más que nadie sabe cómo es esto de la televisión y de los medios de comunicación. ¿Cuándo se rompe o cuándo se da esa catarsis entre el gusto por la medicina y el gusto por el teatro? ¿Cómo se da? Bueno, son circunstancias de la vida. Eso fue obligado. Ah, ok. Y si no quiere tocar el punto, se lo dejo con el mayor de los respetos. Eso fue algo que sucedió. Ya el rector en ese momento era don Fabio Baudrit, que me conocía por la cosa del teatro, porque el grupo de teatro universitario, nosotros hacíamos extensión, la Universidad de Costa Rica hacía extensión universitaria, entonces nos daba por todo lado. En función de eso, yo no pagaba universidad. Sí, estaba pero becado. La Universidad de Costa Rica no pagaba universidad. No pagaba, sí, no era beca. No existían becas. Ajá, sí, señor. No existían. Y un padre me dijo, cuando ya yo le dije que no se podía, circunstancias familiares, me dijo, pero quédese, ¿y cómo hacemos? Usted no puede irse. Quisiéramos hacer una beca. Estamos trabajando para crear un fondo de becas para casos como el suyo y 1000 casos más que se pueden. Y bueno, ya no me tocó.
Años después crearon los fondos de becas, que ahora la Universidad de Costa Rica da, y unas facilidades que van no solo con los centros que se han quedado por todo el país, sino además estudiantes que viven lejos, que les dan oportunidad de que vengan, les pagan el bus o les pagan bus, les dan traslados, hasta les dan ayudas para que consigan dónde vivir cerca de San Pedro. Esa es la realidad. Entonces, era otra realidad, otro mundo. Y como no pude seguir con la medicina, por algo absolutamente inusitado, por acompañar a un amigo que sí quería esa beca, fui a una beca porque daban para ir a hacerse marino mercante, la gran colombiana, y acompañamos a un compañero que nos dijo que lo acompañáramos. Y como no había llegado nadie a solicitarla, me pidieron que si yo llenaba la fórmula. Yo, con mucho gusto, y lo llenamos la fórmula por diversión. A mi amigo no le dieron la beca y me la dieron a mí. Usted me fui a hacer marino. ¿A dónde hemos escuchado Colombia? Eso 1.000.000 de veces? Mira, es que llegué a hacer algo y llegué a acompañar a un amigo y me tocó a mí. Así es. Y entonces usted estuvo en Colombia. Sí, en la Academia Naval en Cartagena. Con eso nos vamos a ir a nuestra segunda. Ay, no, que lo que es la vida y lo que es de verdad, cómo la vida va hilando cosas especiales en la vida de cada uno de nosotros. Ya venimos, conversemos de teatro, con permiso. Vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces. ¿Está pensando en construir o remodelar? En el Depósito Los Ángeles tenemos todo lo que usted necesita y más, mucho más. Estamos ubicados 125 metros al sur del Parque de Los Ángeles en Heredia. Somos una gran familia a su servicio desde hace más de 40 años, con una amplia gama en materiales de construcción. Todo lo que necesite en herramientas. Depósito Los Ángeles. Todo en construcción y remodelación. Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Qué gusto que nos sigue acompañando en un programa tan interesante como el de esta noche en Conversemos de Teatro, acompañados del productor, director, cineasta, actor, Óscar Castillo. Y se me quedan las palabras aquí enredadas porque son tantos títulos y tan bien logrados. Don Óscar, le toca esa inesperada experiencia de ir a enlistarse allá en Colombia. ¿Y cuánto tiempo duró allá? Como 4 meses, 5 meses. Ah, bueno. Me echaron. Dichosamente. Bendito sea el Señor, sí. Sí. Yo tengo el pie plano, entonces era una academia militar realmente. Sí, correcto. Y cuando un médico pasa una revisión, me da el pie plano y dice, pero usted tiene el pie plano.
y este ejercicio, etcétera. Y me dijo, entonces dijeron que yo me podía... Que no era apto. Que sí era decisión mía, pero que no podían... ¿Y usted deseando venirse? Sí, porque aquello era una cosa que nada tenía que ver conmigo. Yo tenía una sensibilidad totalmente distinta. Yo venía de un país donde no sabíamos lo que era un ejército. Correcto. Etcétera. Y aquello era una academia militar. Y entonces, todo ese sistema, que está muy bien expresado por Vargas Llosa en una novela que se llama La ciudad de los perros. Ahí está clarísimo lo que yo viví en esa academia naval en Cartagena. Déjenos con la duda para obligarnos a buscar. Él habla de ese colegio, un colegio militar, no sé cuántos, que seguramente él experimentó. Cuando estrenamos la obra esa en el Paraninfo, la primera, esperando, ¿cómo se llama? Los jugadores de Gogol en primera universidad, coincidió ese estreno en el viejo Paraninfo de la universidad con una reunión del SUCA, del Consejo Universitario Centroamericano, en Costa Rica, que presidía pro tempore en ese momento don Rodrigo Facio. Entonces él llevó a los rectores de Centroamérica a ver la obra. Y cuando terminó la obra, el Paraninfo estaba lleno, porque era una universitaria, compañeros, etc. Y la gente aplaudió mucho. Él subió con don Carlos Monge a soguearme para el teatro. Entonces don Rodrigo me dijo, vea, usted tiene talento, usted tiene posibilidades, usted debería creer, debería dedicarse a esto, mire que no sé qué. Y don Carlos Monge decía, tiene pasta de dientes el gallo, el chilenoide. Qué bonito, sí, qué sutil. En realidad, él necesitaba gente que se dedicara a las artes, cosa que casi nadie hacía, salvo pintura y esas cosas en bellas artes, pero quedaba el teatro, quedaba el cine, quedaba el ballet, quedaba la danza, otras artes, para completar estudios generales, porque no había profesores para estudios generales, y para el teatro universitario. En fin, yo estudiaba premédica, pero después de que regresé de Colombia, me metí a estudiar ciencias económicas, que era lo que se podía estudiar en las tardes cuando uno trabajaba todo el día, y hacer teatro. Ya había empezado la cosa del teatro con el teatro universitario y con Las Máscaras, que era un teatro que tenía que subvencionaba y sostenía a Roberto Fernández Durán. Y luego, cuando ya no se pudo sostener más Las Máscaras, nos fundimos con el Arlequín, y así fui parte del Arlequín muchísimos años, presidente del Arlequín, etcétera. Me tocó hacer el teatro aquel de Cuesta de Moras. Y en fin, entró el teatro en mi vida como un ventarrón. Sí, muy huracán. Como un huracán, pero lo fue preparando, porque la vida misma le fue mostrando. En una época en que no había de estudiar, era un teatro de aficionados. Todos habían picoteado algo, Lenin, a Daniel, qué sé yo, que un curso aquí, que un curso allá, cortitos, etcétera, pero una verdadera formación. A ver si recuerdo esos nombres. Lenín Garrido. Sí. Y dijo el otro, Guido Sáenz, Daniel Gallego, sí. Quitico, Moreno, José Trejo. En fin, era gente, ¿verdad? Roberto Fernández, Vicky Maroto, Ana Poltronieri, Fernando del Castillo, Nelson Brenes, gente que había estado haciendo, pero don Rodrigo había mandado a José Tasis a estudiar teatro a Chile. Menuda escuela la José chilena. Se graduó de teatro en la Universidad de Chile con Alejandro Siebeking, y fueron alumnos de Bélgica Castro. Bélgica, sí. Paz descansen. Entonces, con la idea de que José regresara a Costa Rica y se hiciera cargo del teatro universitario. Diría yo que los primeros vestigios de la Escuela de Artes Escénicas de la universidad. Sí. Y después después se armó. Esa idea venía de muchos años atrás. Uh-huh. De hacer y al principio era parte de la Escuela de Filosofía, iba a ser parte de la Escuela de Filosofía. Tienes razón, sí, cierto. Estaba Virginia Grutter. Entonces,
yo era un muchacho, un adolescente, yo no me enteré bien de los detalles, pero sí supe después con el tiempo que hubo pugnas ahí. Disputas ahí no hay entre peor criterios. cosa, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen aquello? Pueblo chiquito, infierno grande. Sí, correcto. Entonces sí, era señor. muy poquitos y aquello era una vanidades, una familia cosa de chiquita, egos infierno grande. de vanidades. Y la cosa es que José no tenía o el carácter ni el talante. Y entonces en eso se murió don Carlos Salazar Herrera, que era el director de la Radio Universidad de Costa Rica, y José asumió la dirección de la Universidad de Costa Rica, de la radio, y se olvidó el teatro. Hacíamos radioteatro en la universidad, en la radio de la Universidad de Costa Rica, hacíamos radioteatro. José montaba, hacíamos radioteatros. Pero ya el teatro universitario, entonces apareció Daniel, que se quedó, y con él hicimos varias obras, y en el 68 hice El Emperador Jones, que fue una obra que causó un impacto muy grande, y ahí me convertí en el actor, porque era muy chiquito, éramos muy poquitos, entonces sí, el actor, y ya el camino quedó perfectamente marcado. Quedó allanado el camino. Cuénteme, ahora hagamos un brinco. Para eso tenía que estudiar y leer muchísimo. Sí, por supuesto. Solo. Autodidacta. Sí. Hablaba con Daniel, etcétera. Ellos tenían ideas, era gente que podía viajar del país, fuera del país, estaban más al día que nada. Yo recuerdo hacer algo que ahora, con los años después, nos reíamos como a mandíbula batiente. Habíamos hecho en el Teatro de las Máscaras El Malentendido de Camus. Yo hacía el viejo, un viejo que se paseaba todo el tiempo por el escenario y decía solo una palabra. Cuando la mujer le pide ayuda, él le dice no. Años después, cuando le preguntan a Camus que cuál es el principal actor de la obra, él es el viejo. El viejo es como la presencia de Dios, ¿verdad? En la obra, en ese mundo. Pero era el teatro del absurdo, era un teatro complicadísimo en una sociedad donde la gente no había ido a teatro, donde no había casi teatro. No había cultura en ese sentido. Las compañías españolas habían dejado de venir, porque ya había mucho cine, toda la competencia era muy grande, y televisión, toda la competencia era muy grande. Ya se había dado el boom de la televisión. Y yo recuerdo que Lenin se quejaba, esta gente tan bárbara, nosotros preocupados por darles cultura, y no iba nadie a ver la obra. Iban 4 o 5. Y para después recuerdo cómo nos reíamos del absurdo que era dar teatro del absurdo o antiteatro a la gente que ni siquiera conocía lo que era el teatro. Qué difícil, sí, porque tras de eso estás haciendo algo que no va de la mano con el teatro tradicional. Todo eso lo cambiamos. Todo eso lo transformamos en los años 70, cuando se creó la Compañía Nacional de Teatro. A eso iba. Su llegada al Taller Nacional de Teatro. A la compañía. A la compañía. Alberto Cañas. Cañas. Tuvo yo había hecho ya El Emperador Jones. Entonces yo tenía una oficina, la primera empresa que yo hice la tenía diagonal a la Embajada Americana, en los altos de un ahí por Avenida Primera. La Sevillana. Los altos de la Sevillana. Al frente trabajaban para Fertica Roberto Fernández, el de las máscaras, y José Tasis. Trabajaban para Fertica. Y 150 metros al norte estaba el bufete de Alberto Cañas, el bufete de Facio y Cañas. Facio y Cañas, sí señor. Entonces en el café de la Sevillana se reencontraban nos reuníamos a tomar café, y Beto me invitó a esas conversas, me dijo, vení. Entonces fijamos una hora, fijamos un horario, y ahí se planeó la compañía. El Ministerio de Cultura, parte del Ministerio, y lo que tenía que ver con el teatro de la Compañía Nacional. Hice la idea de la Compañía Nacional de Teatro, por qué el reglamento y por qué el repertorio, cómo se hacía el repertorio, etcétera. Y entonces, cuando se crea el ministerio, yo estoy ya formando parte de la junta directiva de la compañía. No actúo con la compañía porque pues yo tenía obligaciones y familiares, tenía 2 hijas, tenía 3, y tenía necesidad de unos ingresos que no era posible darlos en la compañía.
Pero luego, cuando está terminando el gobierno de don Pepe, cosa extraña de la vida, con el cual yo colaboro, Qué paradoja, ¿verdad? a pesar de lo que me había pasado en mi infancia. Es que sí. Pero colaboro porque lo que me interesa es la cultura, Sí. porque me interesa el teatro, me interesan las artes, la música, la pintura, la literatura, impulsar todo lo que pueda significar la transformación de las personas, de los seres humanos. Esa necesidad de crear ciudadanos responsables, ciudadanos críticos, Cultos. individuos Cultos. que tengan capacidad de crítica. Cultos. La cultura lo que tiene es ese objeto. Como producto, aparte de que te divierta, la lectura, el teatro, el cine, la danza, la música, etcétera, tiene como resultado que el individuo se vuelva más crítico, más enterado del medio y del espacio en el que Crítico, vive. analítico, en fin, sí. Entonces, eso es lo que me motivaba. Pues ya yo estaba metido en el teatro con todo y pata durante todos los años 60. Entonces, si yo había empezado en el teatro en el 59, ya para el año 60, 59, para el año 70, ya yo tenía 10 años, 12 años de estar muy involucrado en el teatro universitario. Ya había un amor, en el Arlequín. ya había un amor muy difícil de... Toda una carrera, Sí, ¿verdad? Y entonces era lógico que yo, además con Beto, nos conocíamos por los teatros. Era una época en que el teatro era el centro neurálgico del mundo de la cultura de este país. Entonces ahí participaban los intelectuales, escritores, los profesores universitarios. Se daba una obra y se armaban unas grandes discusiones. Yo recuerdo cuando dice el emperador Jones, don Isaac Felipe Adolfeifa, llamando a la gente por un artículo en los periódicos pidiéndole que fueran a ver la obra. En fin, era un mundo intelectual de una riqueza increíble alrededor del teatro. Eso está en un libro que hizo esta muchacha Costa, que se llama La historia del teatro Arlequín. Es importante. Voy a buscarlo, me interesa ese saberlo. libro creo que está solamente en digital, pero ahí está la Costa Rica dibujada de los años 60 y 70. Don Oscar. Desde lo intelectual, ¿verdad? Y lo artístico. Sí, correcto. Voy a hacer un cambio muy radical en la visión del programa y vamos a hablar un poquito ya en la parte final del programa porque ya tenemos que ir a corte, pero le lanzo la pregunta para madurarla en el último bloque. ¿Qué es su paso por el cine y por la televisión? Tantísimos años, tantísima experiencia, ¿cómo se da? Pero ya vamos a saberlo ahora cuando regresemos del corte comercial, el último, lamentablemente. Recuerde visitarnos en nuestras redes sociales, no olvide dejar un me gusta, darle un like, y si no está suscrito al canal de YouTube, por favor, hagamos más grande la familia Conversemos de Teatro. Ya venimos. Vamos a retirar unos instantes, pero ya casi estamos de regreso. Esto es Conversemos de Teatro. Ya venimos. Le ayudamos a vender, alquilar o bien comprar la propiedad de sus sueños. Contamos con más de 15 años en el área inmobiliaria. Nos especializamos en la zona este de la capital, pero le atendemos en todo el país. Contáctenos a través del teléfono 6047-0004 con su gerente Andrés Martínez, con más de 500 propiedades colocadas en los últimos 10 años. AMK Bienes Raíces. ¿Está pensando en construir o remodelar? En el Depósito Los Ángeles tenemos todo lo que usted necesita y más, mucho más. Estamos ubicados 125 metros al sur del Parque de Los Ángeles en Heredia. Somos una gran familia a su servicio desde hace más de 40 años, con una amplia gama en materiales de construcción.
todo lo que necesite en herramientas. Depósito Los Ángeles, todo en construcción y remodelación. Estamos de regreso. Continuamos con más acá en Conversemos de Teatro Costa Rica. Continuamos. Ingresamos ya lamentablemente, y digo así contundentemente, lamentablemente, la parte final de este programa dedicado a la trayectoria de don Óscar Castillo, director, actor, guionista, director de cine, director de televisión. Bueno, tardaría por lo menos un bloque más diciendo todas las cualidades y características de don Óscar. Don Óscar, le planteé la pregunta para entrar en la parte final del programa, lamentablemente. ¿Cómo se da su llegada y ese gusto por el cine y después por la televisión? Usted es pionero, con el mayor de los respetos y el mayor de los orgullos lo digo, usted es pionero del cine en Costa Rica. Usted fue uno de los primeros que enarboló la bandera de sí se puede en Costa Rica y con miles de artilugios, me imagino, logró posicionarse donde es hoy. ¿Dónde está hoy Óscar Castillo? Entonces, ¿cómo se da ese salto a la televisión y al cine? Es que lo que pasa es que así como terminé en Colombia, es que sí. Uno supone que la vida camina por donde uno se propone o quiere, pero eso no es así. La vida nos han hecho creer que es el libre albedrío y que, en verdad, yo puedo hacer a mi antojo lo que voy por donde me lleva la vida, pero la vida lo lleva a uno. Las circunstancias de la existencia, de la vida, son tan inesperadas, insólitas, las circunstancias en las que los seres humanos nos movemos, los espacios vitales, las relaciones personales, humanas, los amores, los desamores. A uno la vida lo lleva por donde ella quiere, no por donde uno decide. Usted sabe que me gusta ese pequeño extracto. La vida no es lo que uno cree, es por donde ella quiere que uno vaya. Sí, así es. Qué increíble, sí. Siempre ha sido así, es de todos los seres humanos. Porque lo que se dice aquello de que un vuelo de una mariposa al otro lado del mundo afecta lo que pasa acá, es así. Entonces uno está caminando en la vida por ciertos casos. ¿Quién me iba a decir a mí en algún momento que yo iba a tener que decirle a mi madre, mamá, tengo que decirte algo? A pesar de todo el sufrimiento que esto significó para vos y para mí, para nosotros, voy a colaborar en la creación del Ministerio de Cultura del gobierno de Figueres, porque estaba convencido de que era en ese momento histórico de este país lo que era oportuno. Entonces, sin desligarse de un sentimiento tan profundo y con el ser más amado, desligarse de todo eso para seguir. O sea, la vida tiene esas cosas. Sí, qué impresionante. Entonces, qué lección de vida, don Óscar, qué lección de vida, mis respetos, de verdad. Así como eso sucedió, ese emperador Jones fue una cosa, me dio por primera vez el Premio Nacional de Teatro y todas esas cosas.
Yo tenía, ¿cuántos años? Eso fue en el 69, yo tendría 28 años, 29 años. Vino lo de la compañía, vino todo el proceso y termina Esteban Pols, que es el primer director con quien aprendí muchísimo. Y el otro día leyendo el libro sobre el Teatro Nacional que escribió Gladys Alzate, sobre la historia del teatro en el Teatro Nacional, me acordé, ahí recordé, porque sabía que la primera obra, la había visto yo, una de las primeras obras que vi, fue con la compañía de Alejandro Ulloa, que hizo La vida de sueño. Yo lo recuerdo, yo ahí en el Teatro Nacional haciendo La vida de sueño. Y ¿quién me iba a decir a mí en ese momento que 14 años después, solamente, yo voy a estar haciendo La vida de sueño en ese mismo teatro, en una temporada para estudiantes de secundaria, producto de una brevísima encuesta que yo hice entre los estudiantes que llegaban a primer año de la Universidad de Costa Rica, cuando yo daba clases de práctica de teatro. A mí se me ocurrió hacer una encuesta tan breve como decirle, tomando en cuenta que quienes entraban a la Universidad de Costa Rica, hablo de 1972, los que entraban a la Universidad de Costa Rica era la crème de la crème de los estudiantes. Totalmente de este país. De acuerdo, sí. En ese entonces sí la era única así. universidad que había en el país. Sí. Nosotros, si tenían, podían irse a estudiar a otros países, pero aquí era esa universidad. Entonces yo les hice una encuesta muy rápida de 10 preguntas que tienen que contestar en un minuto. Nombrar 5 instrumentos musicales de la Sinfónica Nacional, de la Orquesta Sinfónica. Decir cuántas exposiciones de pintura habían visto, cuántos espectáculos de ballet, cuál era el último libro que estaba leyendo, cuántas obras de teatro había visto, si conocía o había entrado alguna vez al Teatro Nacional. Qué bonito. Era nuestro monumento. Qué bonito. El resultado de esa encuesta fue pavoroso. Eso debería ser cultura general. Eso fue pavoroso. Sí, ya me imagino. Estamos hablando de gente en la Universidad Autónoma de la crème de la crème, Sí, donde se supone que está... No había. Entonces yo le comparto ese resultado a Guido Fernández, que daba otros cursos, y a Beto Cañas. Y mira, Beto, ve la relación. Y entonces ellos tuvieron la curiosidad de hacerlo. Y nos dimos cuenta de los huecos profundos de lo que llamábamos un país culto. Porque Costa Rica pretendía ser un país culto, ser un país singular y culto. Una mentira gigantesca. La gente no tenía acceso. Entonces eso justificaba aún más el ministerio, la existencia del Ministerio de Cultura. Totalmente de acuerdo. Y de la creación de la Sinfónica, y de la Compañía Nacional de Danza, y de la Compañía Nacional de Teatro, y de los programas con todas las comunidades, etcétera, etcétera, que desarrollamos. Cuando está terminando el gobierno de Figueres, Pols, que era catalán, dirigió 2 años en la compañía, 2 años y medio, y en Cataluña abrieron la plaza para director del Teatro Nacional de Cataluña, en castellano, y ningún director catalán quería hacerlo que fuera en catalán, y Esteban, catalán, dijo que sí, que iba, y se fue, regresó con Monse a España. Entonces quedó Lenín Garrido de director. Lenín, no sé, quedó 6 meses o 8 meses, 9 meses, y ya entre la universidad y las cosas, digo, ya yo no puedo seguir con esto. Y Beto me dijo, terminando ya el gobierno, don Pepe, me dijo, ¿vos estarías dispuesto a ser director de la compañía? Yo le dije, bueno, yo le había dado muchas vueltas porque en ese lapso de esos 4 años, 3 años, yo había participado en varios simposios internacionales promovidos por el Instituto de Teatro de la UNESCO, que se llamaban el así llamado Teatro Popular. En gran medida siguiendo los pasos de Jean Vilar y el Teatro Nacional Popular de Francia, el TNP. Entonces me había metido muy de lleno en toda esta historia del teatro, visto desde lo organizativo, desde lo popular, desde el Estado, desde el rol del Estado, del rol de las instituciones, etc. Y yo le dije a Beto que sí,
Ya Carmen Naranjo estaba nombrada como ministra por el gobierno de Daniel, que había ganado las elecciones. Entonces llamamos a Carmen a Israel, donde estaba embajadora todavía. Le preguntamos si ella estaría de acuerdo en que yo fuera el director de la Compañía Nacional de Teatro. Y Carmen se mostró muy entusiasmadísima y que sí, que claro, no sé qué, que esto y que el otro. Y yo le dije, Carmen, yo tengo un proyecto para la compañía, que no es necesariamente lo que se ha hecho hasta ahora. Vanguardista. Y me dijo, lo que vos digas. Y efectivamente yo desarrollé un proyecto donde se hacían no solamente las funciones aquí de la compañía propiamente, sino dividir la compañía en dos grupos. Hice un teatro de comunidades, hicimos el teatro en las comunidades, un proyecto en el que, gracias a don Armando Arauz, que estaba en el Infam, visitamos. Yo al principio las visito solo, después le pedí ayuda a Fernando Gómez y a Pato Cataña, pues ya yo no daba, de ir a municipalidad por municipalidad para que las municipalidades se incorporaran al proyecto de teatro del Ministerio de Cultura, para el cual tenían que aportar dineros, etcétera. Creo que fueron como 20 municipalidades, ya no podíamos aceptar más, pues ya no dábamos abasto. Se hizo un programa de promotores en los colegios de teatro, se formaron... hicimos el primer festival de teatro estudiantil en la historia de este país, en el viejo Teatro del Castella, con promotores y con otros colegios. Quique Acuña, un titiritero maravilloso argentino que iba con nosotros, que hizo el moderno teatro de muñecos, se hizo cargo de todo un programa para capacitar maestros de primaria en la confección de títeres con material de desecho. Qué bonito. Medias viejas, bombillos, etcétera, y para enseñar a escribir guioncitos de títeres con los cuales hablar de geografía, de matemática, de historia, de castellano, para los niños de escuela que escribían los guioncitos. Me acuerdo una exposición de títeres que se hizo en la Escuela García Flamenco. Carmen nos quedamos azorados de la cantidad de aulas llenas de títeres hechos por niños como de 30 escuelas. Qué lindo. Se hizo entonces... Y todo esto producto de la temporada de colegios que yo había hecho con La Vida de Sueño, junto con el ministro de Educación, con el Ministerio de Educación, que era don Lalo Gámez en ese momento, que cuando ya le dije que había que reunir a todos los directores, le costó más. Pero bueno, encontramos apoyo en los directores de los colegios de La Salle Gutiérrez, don Abdulio Cordero, que había sido el director del liceo y me conocía desde el colegio, que en ese momento era director de otro colegio, don Memo Villalobos, que era director del liceo de Tibás, viejos profesores y gentes que estaban en eso, encantadísimos. Entonces movilizamos 50 y pico de mil estudiantes de secundaria de toda el gran área metropolitana a ver la obra del Teatro Nacional. Conocían el teatro, veían... No sin oposición, porque había gente que decía que le iban a destruir el Teatro Nacional. Más o menos, ¿para qué tiempo fue eso? Eso fue en 1973, creo. Es que tengo una vaga, acabo de tener como un déjà vu, porque me parece que en ese tiempo yo estaba en la escuela. Posiblemente. Y nos llevaron a una de esas actividades. Posiblemente, pero... Porque fue cuando yo conocí y me enamoré para siempre del Teatro Nacional. Ah, bueno. Entonces, todo eso hizo que nosotros empezáramos que el teatro se convirtiera. Entonces, cuando hicimos, yo recuerdo haber estrenado Puerto Limón en el teatro que hice ahí, en el viejo museo, donde está ahora lo de las mariposas. Sí, señor, claro. Que me ayudó con tractores y con lastre. Rolando Araya, que era ministro de Transportes, entonces le pusimos lastre aquello. Víctor Cañas, el hijo de Beto, fue el arquitecto que acondicionó aquella vaina. Hicimos una gradería que era como un teatro griego así enorme, con esculturas. En fin, era un espacio que se volvió mágico y que se llenaba hasta la bandera, donde por supuesto no hacíamos teatro del absurdo. No, jamás. Esa es la diferencia. No, jamás, correcto. Entonces, hacíamos clásicos, hacíamos Volpone, hacíamos El Burgués Gentilhombre, hicimos Puerto Limón, hicimos Arturo Huy. Había un proceso de culturización diferente. Un tipo de teatro que en ese momento le llegaba muchísimo. Aquello se repletaba de jóvenes. Por supuesto. Universitarios, de secundaria. Poníamos buses en Atillo, en Tibás, en Moravia, en San Francisco de Ríos, etcétera, Pavas, donde la gente de esos lugares iba y con 5 pesos que valía la entrada, tenía derecho también al bus. El bus lo llevaba al teatro, veía la función y lo regresaba. Ah, qué bonito. Otra vez al bar.
¿Cuándo pensar en estos tiempos en hacer algo así? Bueno, todo eso lo dictan de loco, ¿ah? Lo deshicieron miserablemente. Porque empezamos a hablar de miseria, que para eso no había recursos y no había plata, equivocadamente, sin darse cuenta que no podemos tener un país con 2 millones de individuos que no han terminado la secundaria. Por eso está por eso este país se volvió un país tan terriblemente desigual, en un mundo donde la transformación tecnológica demanda todos los días del mundo gente con más educación y más educación y más educación y más educación y más arte y más arte y más arte para desarrollar la creatividad y la imaginación de esa gente que va a buscar trabajo y poder así transformar los procesos productivos, encontrar nuevos productos, encontrar nuevas maneras de insertarse en el mercado local y en el mercado internacional, etcétera. Y eso sin creatividad y sin imaginación no se puede hacer. Nuestro lema de los últimos programas, yo diría que la última de los últimos 2-3 meses ha sido: un país sin cultura es un país destinado al fracaso. Un país, yo no sé si existe el término desculturizado, es un país llamado a fracasar en todos los ámbitos de la sociedad. Hay que tener un cuidado con eso. Perdón. No, con el mayor de los respetos y con el mayor de las confianzas. Porque este país está culturizado. Muy culturizado. Pero si el gobierno no invierte en cultura... Perdón, este país está terriblemente culturizado. O mal culturizado. Pero es una cultura alienante. Entonces estamos viviendo en la cultura de la alienación. Por eso yo dije siempre la idea de que los de ciudadanos que sean críticos, que comprendan el espacio en donde viven, que sean capaces de mirar y de transformar ese espacio. Ahí está el detalle. En cambio, estamos viviendo una época en que los individuos están totalmente alienados por un cine, una televisión, un teatro, donde lo que se busca es el divertimento, lo que Vargas Llosa llama la sociedad del espectáculo. Estamos viviendo vimos el espectáculo. Ahora nos dan espectáculo también los miércoles a la 1 de la tarde para el almuerzo. Son espectáculos, son performances. Entonces uno escucha uno y otro político haciendo performance. Y los noticieros se volvieron performance. Y la noticia principal en primera página de Nación, ahora bueno, han estado ahora, ¿verdad? Pero ha habido de todo, hasta la señora que hace modas y la señora que hace... O sea, hay una alienación. No se quiere que los estudiantes de primaria, de secundaria y universitarios sean críticos de un sistema que genera desigualdad profunda. Así que sí hay una culturización terrible, negativa. Pero usted acaba de hacer el mejor dibujo que yo necesitaba que hiciera alguien con la contundencia y con el criterio y con la firmeza con la que usted lo acaba de hacer, porque lamentablemente a eso me refiero yo cuando digo que un país sin cultura es un país destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque usted lo acaba de dibujar, don Oscar. Estamos en una cultura de tenga un confite, disfrútelo, pero mire, está contento, sí, bueno, vaya para su casa contento. Esa no es la ciencia, usted acaba de decir, es una cultura de crítica, de autocrítica, de tener el criterio para decir esto está mal, cambiémoslo. Estamos de acuerdo. Don Oscar, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Yo quisiera sentarme con usted toda la tarde y mañana sábado y el domingo y todavía el lunes, que es el programa, todavía tener la oportunidad de seguir conversando, pero lamentablemente no tocamos el punto del cine, cómo llegó al cine y cómo llegó a la televisión. Pero ya habrá otro programa, le prometo, y ojalá que usted me permita realizar otro programa para hablar al respecto, porque fue tan rica la conversación que era inapropiado desviarla con la prosa que usted nos ha regalado el día de hoy, que le agradezco enormemente porque me siento honrado y de verdad me siento orgulloso de haber realizado este programa. Yo le pido humildemente que a todo ese público que compartió con usted en un escenario, que fue a verlo, que pagó una entrada,
que lo vio en sus programas de televisión, uno de los cuales todavía tiene el lujo de ser el programa más longevo de la televisión de este país. Y adicionalmente a eso, en la televisión, el cine, cuando usted tomó la decisión de crear cine, creer que en Costa Rica hay material humano y técnico para realizar cine en Costa Rica, todo ese público que le dio un abrazo, que le dio un aplauso, un mensaje final, por lo menos de este programa, porque le prometo y le auguro que vamos a hacer otro, porque es obligatorio hacer otro programa con usted, don Oscar. Nada, que sean felices, que procuren comprender lo que sucede a su alrededor, ver el mundo en el que viven, no dejarse llevar solamente por la emoción y el sentimiento, pero que le agreguen también la razón. Decía Sófocles, en Antígona dice, Hemón le dice a Creonte: los dioses, al dar la razón a los hombres, les dieron el bien más grande de todos los que existen. Así que usen la razón lo más que puedan y sean felices con ella. Oscar Castillo, reitero, actor, director, productor de televisión, productor de cine, un caballero en todo el sentido de la palabra. Tengo poco de conocerlo, pero es enigmático el sentarse con don Oscar a hablar de estas cosas porque lo induce a uno a razonar, le toca las fibras más delgadas para recordarnos que efectivamente nosotros tenemos que ser más autocríticos y menos del montón, si es que cabe el término. Don Oscar, reitero, más que honrado de haberlo tenido con nosotros. Muchísimas gracias por el ratito que sacó este lugar tan lindo, tan enigmático. Valió la pena, valió el boleto, valió la espera. Yo tenía mucha fe de que iba a salir un programa muy especial. Nunca lo dudé, pero ahora lo confirmo. Gracias. Aquí hay un admirador más a su nombre. Que Dios le dé muchísimos años más de vida, muchísimos éxitos más. No sé qué proyectos vendrán, ya hablaremos al respecto. Pero gracias por todo ese tesón, por esa renuncia que usted decidió hacer en su vida, de romper con aquel paradigma de voy a servirle a quien un día persiguió a mi familia. Muchísimas gracias hasta por eso, don Oscar, porque la cultura no volvió a ser la misma a partir de que usted puso su mano y su vida en ella. Muchísimas gracias, de verdad. A ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes en otro programa más de Conversemos de Teatro Costa Rica. Buenas noches y hasta la próxima. Se cierra el telón por esta semana, pero los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en otro programa más de Conversemos de Teatro. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, darle me gusta y tocar la campanita para no perderse ninguno de nuestros programas. Así que, hecha la cita, los esperamos. Por favor, no falten. Conversemos de Teatro.